al gobernador de Tamaulipas, a Francisco García Cabeza de Vaca, las acusaciones son por delitos fiscales, financieros, lavado de dinero, lo que se llaman delitos de cuello blanco. También contra el prófugo exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, son delitos de cuello blanco. Y estos, como los delitos de índole sexual, mi querida Liliana, son bien difíciles de perseguir y de comprobar, porque serán rateros, pero no son brutos, no son tontos, y para cometer sus fechorías, los delincuentes de cuello blanco se asesoran de abogados fiscalistas, de contadores, para empezar a mover todo el dinero, para desaparecerlo. Tienen colusión dentro con funcionarios de los gobiernos en que están, o sea, bien difícil. Sí, Eduardo, como tú dices, totalmente estos delitos de cuello blanco no son delitos comunes y corrientes, son delitos que desafortunadamente también han venido incrementándose desde pues hace ya varias décadas. Lo único es que cada vez se van sofisticando más y cada vez tanto los gobiernos como incluso pues a nivel internacional es más difícil pues agarrar a toda esta red de personajes que, como tú dices, pues se basan en el engaño, se basan en el encubrimiento, incluyen muchas veces personal que está dentro de las mismas agencias o dependencias de gobiernos. Aquí, por ejemplo, la OCDE les llama en inglés enablers, que son todas estas gentes o personas que son los facilitadores de todos estos delitos, ¿no? Sí. Y como tú dices, se les llama como delincuentes de cuello blanco, porque para realizar todos estos delitos que son tanto fiscales como financieros, se requiere pues un grado de especialización que no lo tiene cualquiera, ¿no? Además lo cometen en la suite ejecutiva o en el despacho del funcionario. Y son redes, además, Eduardo, estructuras logísticas que pues no son fáciles de detectar y después pues de realmente tener toda la comprobación, ¿no? Para poder llevarlos a la ley. Como tú dices, son abogados de primera clase, contadores, expertos financieros y que pues de alguna u otra manera forman parte de estas estructuras que se consideran pues como estructuras organizadas, casi como crimen organizado, pero de personas súper Pero es crimen organizado a fin de cuentas porque van más de 5 en el asunto. Así es, Eduardo. Y fíjate que la OCDE acaba de sacar un documento muy interesante al respecto, donde básicamente lo que dejan ver es que, o sea, te dan algunas recomendaciones sobre lo que los gobiernos deberían de hacer para tratar, pues, no sé si parar, Eduardo, pero sí de pues, limitar un poco. Pues de detectar e irse tras ellos cuando empiezan con sus fechorías, ¿no? Así es, pero por ejemplo, las recomendaciones no es simplemente como se pensaría aquí en México, que hay que empoderar a la UIF, ¿no? O como también se dijo hace poco que se hiciera una Guardia Nacional financiera. Realmente, Eduardo, esos esfuerzos se quedan, pero por mucho, muy chicos en realidad de lo que estos delitos se requieren, ¿no? ¿Y qué recomienda la OCDE? Mira, la primera, Eduardo, es agilizar e implementar canales de comunicación entre todas las dependencias, ¿no? Como te decía, no únicamente la UIF, no, es la UIF, muchas otras áreas, por darte un ejemplo, ¿no? De la Secretaría de Hacienda, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, o sea, no es tema ni de una dependencia, ni de una unidad, mini unidad, con poco presupuesto y poca especialización. Porque no es ponte a pensar, para vender o comprar una casa como ciudadano particular, te arman cada lío y tienes que mostrar esto y esto y esto. Después te preguntas cómo pueden comprar 12 propiedades sin que nadie se dé cuenta. Claro, unas estaban a nombre de su mamá y otras a nombre de sus hermanos y vas disfrazando todos. Sí, Hugo. Oye, Eduardo, mira, cuando pasa la detención de Lester Gordillo, Alfredo Castillo, que es el que estaba armando toda esta trama, yo consulté con el encargado de lavado de dinero del SAT y a mí me dice, no lo van a poder comprobar, simple y sencillamente porque en esto saben perfectamente bien lo que hacen. Aquí la única forma de atraparlos es con defraudación fiscal. Todo lo que están haciendo, me dice, al final del día es lo primero
es lo primero que preparan estas personas. Que no haya ninguna sospecha de dinero mal habido, porque al final de cuentas recursos de procedencia ilícita te lo echan abajo porque te dicen, ¿por qué ilícito? Pues a mí me lo dio tal o lo gané de tal cosa. Es difícil comprobar. Sí, pero si no declaraste impuestos es donde te estrangulan. Exactamente. O sea, Roberto, bueno, si García Cabeza de Vaca compró propiedades valuadas en 100 millones, en 200 millones, y nada más ingresó 20 millones, le van a decir, oye, tú defraudaste al fisco porque te tocaba pagar del IVA y del impuesto sobre la renta por 180 millones. Vas para adentro, Angelito. A ver, yo creo que el impacto, Eduardo, es mediático. Saben perfectamente bien que posiblemente no le vayan a hacer nada, pero esto va a durar de aquí hasta el 6 de junio de la elección y con eso se dan por servidos en el gobierno. Por eso somos las sugerencias que trae la OCDE, Liliana. Sí, pero además, Eduardo, porque también todas estas personas que forman parte como de como llamado crimen organizado y de todas estas redes, Eduardo, pues saben también de dónde cojean todos los funcionarios públicos de estas dependencias. También no nos hagamos tontos, Eduardo. Los abogados que tienen muchas de estas dependencias con unos sueldos castigados, con prestaciones castigadas, pues no son los mejores abogados, no son los... O de repente truena un banco, una institución financiera que estaba en problemas hace años y nadie sabía nada. Ramsés. Yo creo que con lo que dice Liliana, y sobre todo la pregunta ¿sería bueno empezar a revisar los salarios y que los servidores públicos no estén ligados a lo que hoy en día está en boga de que no puede ganar más que el presidente? ¿Por qué? Porque si un individuo que tiene el intelecto y tiene el conocimiento y tiene una alta responsabilidad, ¿por qué no puede ganar un salario mayor que el presidente si tanto el presidente puede ganar también más salario? ¿Por qué? A ver, yo les voy a decir lo que yo pienso. Yo creo que en México hay una desviación total. Un funcionario público, si quiere ganar mucho dinero, que se vaya a la iniciativa privada, como funciona en los países donde la corrupción es menor y tienen gobiernos más eficientes. Un funcionario público es un empleado gubernamental. No tiene por qué estar ganando como si estuviera en una gran empresa privada. Si quiere después, que se vaya a trabajar en la empresa privada. Pero lo que estás diciendo es de que ganen más que el presidente y que ganen más que cualquier ejecutivo, mi estimado Ramsés. ¿Dónde quedó la idea de servidor público? Pero el problema es que si tú eres servidor público, hoy no puedes tener, si trabajaste en algo que tú puedes irte a la parte privada, tienes que esperarte 10 años. Entonces la pregunta es, o estoy o no estoy. Pues entonces no te vayas al sector público y quédate en el privado, ni modo. No puedes irte al sector privado si es algo directamente relacionado con lo que hacías. Pero también sabes quién se le puede dar la vuelta, Ramsés. Qué poca imaginación tienes. A ver, Liliana, otros consejos de la OCDE. Mira, Eduardo, otros consejos de la OCDE. Tener también equipos de investigación conjunta, como bien decía, no que las dependencias y las agencias estén trabajando así como una por acá y la otra por acá, que no se compartan la información. Como te decía, que tengan los funcionarios públicos capacidades legales y de todo tipo para poder monitorear e identificar personas, Eduardo, que en un principio puedan ser sospechosas. Claro. Los elementos también para guardar la confidencialidad y el empoderamiento de las facultades. Ahí está la bronca en México, que todo se filtra si hay una intención política. ¿Cuántas cosas no le habrán pasado a Hugo, a alguien que quería fastidiar al otro? No, pero también, Eduardo, ¿cómo no se va a filtrar si volvemos a lo mismo? Pues alguien te pasa una lana como funcionario público para que te calles y tú, yo no oí, sospechoso. O sea, que todo lo recomienda la OCDE no sirve para nada mientras no acabemos con la corrupción y abramos más los instrumentos de transparencia en el país. Totalmente, Eduardo. La verdad es que son estas recomendaciones que le funcionan muy bien a países de primer mundo desarrollados y nosotros no estamos en esa cancha. Pero te voy a acabar de decir, Eduardo, también propone que tengamos pues centros o agencias de inteligencia interagencia, ¿no? O sea, como
entre todas las agencias, que de esta forma pues recolecten toda la información, la manejen, la trabajen en vez de tener todas las agencias por separado. Y una cosa, o sea, yo creo que es la única que creo que sí nos podría servir y muchísimo, sería la de un entrenamiento conjunto para servidores públicos de distintas agencias, que permita pues que estos servidores tengan todas las capacidades que se requieran, que se comparten experiencias, que platiquen sobre problemas comunes y pues sobre todo los retos que implica detectar estas grandes redes, ¿no? Bien, pues son bellas intenciones de la OCDE, pero vamos a ver. El camino es largo y tortuoso para llegar a todos estos asuntos. No más llevamos 200 años. Nada más. ¿Cuál es el problema? Hay países que se han tardado milenios en llegar a eso. Ahí vamos. Gracias, Liliana. Vamos a ir a los mensajes comerciales y regresamos después de... Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.